橋の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き帰ってくる炎。Antes de comenzar quiero decirles que no soy dueño de My Hero Academia ni de Sonic the Hedgehog. Todos esos créditos van a sus respectivos creadores. Pero la historia en sí me pertenece, ya que es una original mía. Cuyo link dejaré en la descripción para los que quieran buscarlo para que puedan darme apoyo y que continúe la historia. Esta historia no está completa, por lo que también dejaré el enlace en la descripción para que lo verifiquen, se recomienda discreción. Una cosa antes de terminar, al principio las cosas tardarán en ponerse emocionantes, pero para los que tengan paciencia, su recompensa será una historia que les quitará el aburrimiento. Una vez dicho eso, comencemos la historia. Capítulo 1. El erizo perdido. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla fue lo primero que percibió. Una sensación de humedad impregnaba su piel, y la arena cálida se adhería a su cuerpo. Lentamente, abrió los ojos, encontrándose con un cielo azul despejado y el sol resplandeciendo sobre él. Parpadeó varias veces, aturdido, mientras su mente intentaba aferrarse a algo, pero no había nada. Solo un vacío inquietante. Lo único que sabía con certeza era su nombre. Sonic. La palabra escapó de sus labios sin que pudiera explicarse por qué. Se llevó una mano enguantada a la cabeza, tratando de recordar algo más, pero su mente era un torbellino de sensaciones inconexas. Sabía que era un erizo, sabía que era veloz, pero nada más. No tenía idea de cómo había llegado allí, ni de dónde provenía. Antes de que pudiera seguir procesando su situación, una voz se alzó a lo lejos. «Hey. ¿Estás bien?» Sonic giró la cabeza y vio acercarse a un hombre de mediana edad, alto y de complexión robusta. Llevaba una bata blanca sobre una camisa azul y pantalones beige. Sus gafas de montura fina brillaban con el reflejo del sol, y su expresión era de sorpresa y preocupación. El hombre se arrodilló a su lado, inspeccionándolo rápidamente. «David Yeld. No pareces herido de gravedad, pero jamás había visto una criatura como tú. ¿Puedes hablar?» Sonic frunció el ceño y, por instinto, intentó responder. «Sonic. Sí, creo que sí». Su propia voz le sonó extraña. A pesar de eso, Shield sonrió. «David Yeld. Increíble. Bueno, vamos a sacarte de aquí. No podemos dejarte solo en la playa». Antes de que Sonic pudiera replicar, sintió cómo el hombre lo ayudaba a ponerse de pie. Sus piernas temblaron por un momento, pero pronto recuperó el equilibrio. Algo en su interior le decía que era más fuerte de lo que parecía. Con un último vistazo a la playa, siguió a David hacia un vehículo flotante estacionado cerca de la costa. La casa de Shield era un espacio moderno y cálido, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. En una de las habitaciones, una niña de cabellos rubios y ojos brillantes esperaba con impaciencia. Melissa Shield tenía unos 8 años, y al ver entrar a su padre con el extraño erizo azul, sus ojos se agrandaron de asombro. «Melissa. Papá. ¿Qué es eso?» David se rascó la cabeza con una sonrisa. «David Yeld. No lo sé exactamente, Melissa. Lo encontré en la playa. Dice que puede hablar». La niña se acercó con energía, inclinándose un poco para verlo mejor. «Melissa. Hola. ¿Cómo te llamas?» Sonic abrió la boca, pero se detuvo. No tenía respuesta. No sabía su nombre. «Sonic. Sonic, creo que me llamo Sonic».
Melissa ladeó la cabeza. Melissa. Es un nombre genial. Me gusta. David observó la interacción con una sonrisa. Había algo especial en este erizo. Con el tiempo, Sonic comenzó a adaptarse a su nueva vida. Aprendió el idioma con rapidez, ayudado por Melissa y David, y se integró al mundo tecnológico de Island. Sin embargo, algo en su interior no dejaba de molestarle. Una sensación de que no pertenecía del todo, de que algo faltaba. Un día, mientras jugaba con Melissa en el jardín, la pelota con la que practicaban rodó colina abajo. Sonic reaccionó por instinto y corrió tras ella. En un abrir y cerrar de ojos, cruzó la distancia con una velocidad imposible, dejando atrás una estela azul. Melissa se quedó boquiabierta. Melissa. Wow. Eres más rápido que cualquier auto de la isla. David, quien había presenciado la escena desde la terraza, bajó de inmediato. David Yeld. Eso fue increíble, ¿cómo lo hiciste, Sonic? El erizo miró sus propias manos, con el corazón latiendo acelerado. No tenía idea. Sonic. No lo sé. Solo, sucedió. David ajustó sus gafas, sus ojos brillando de fascinación. David Yeld. Definitivamente eres especial. No solo puedes hablar, sino que también posees una velocidad sobrehumana, me gustaría ayudarte a entender lo que eres. Sonic sonrió levemente. Sonic. Si eso me ayuda a recordar, hagámoslo. Melissa dio un salto de alegría. Melissa. Será divertido. Después de un mes, Sonic había aprendido a desenvolverse en la isla. Ya dominaba el idioma, conocía sus costumbres y se había acostumbrado a la tecnología avanzada. A pesar de todo, había noches en las que miraba al cielo estrellado con un sentimiento de inquietud. Sonic. Pensando, algo me dice que no pertenezco aquí, que debería estar en otro lugar. ¿Pero dónde? Mientras el sol descendía en el horizonte, Sonic sintió que, aunque había encontrado un lugar donde ser aceptado, la sombra de su pasado aún lo acechaba. Había mucho por descubrir, y no sabía si estaba listo para las respuestas. Capítulo 2. La vida en Island. El sol de la mañana iluminaba las calles de Island con su resplandor dorado. La ciudad flotante era un paraíso tecnológico donde la innovación y la ciencia coexistían en perfecta armonía. Desde autos flotantes hasta edificios inteligentes, todo parecía sacado de un futuro lejano. Y en medio de este mundo de avances y maravillas, un erizo azul se había convertido en una presencia habitual. En el hogar de los Shield, Melissa y Sonic se habían vuelto inseparables en el último mes. A pesar de sus diferencias, la conexión entre ellos era innegable. Melissa lo veía como un hermano mayor algo alocado, mientras que Sonic la consideraba su mejor amiga en este mundo extraño pero fascinante. Melissa. Sonic, levántate. Vamos a llegar tarde al laboratorio de papá. Sonic abrió un ojo con pereza, acomodándose en el sillón donde solía dormir. Desde que había llegado a la casa de los Shield, se había adueñado de ese espacio como su lugar de descanso personal. Sonic. Tarde. No te preocupes, Melissa. Con mi velocidad, podemos llegar en menos de un segundo. Melissa rodó los ojos y le lanzó una almohada. Melissa. Eso no significa que tengas que dormir hasta tarde todos los días. El erizo sonrió y, en un parpadeo, ya estaba de pie, estirándose. Sonic. Está bien, está bien. Vamos a ver qué quiere hacer el viejo David con sus experimentos. El laboratorio de David Shield era un complejo repleto de pantallas holográficas, mesas de trabajo y dispositivos avanzados. Desde que Sonic llegó a Island, David había estado realizando pruebas para entender su biología y los límites de su velocidad. Sin embargo, cada vez que creía haber descubierto algo, Sonic lo sorprendía con nuevas habilidades. David ajustó sus gafas mientras revisaba los resultados de la última prueba. David Shield. Es asombroso. Tu metabolismo es increíblemente eficiente, tu cuerpo parece diseñado para soportar fuerzas extremas, y la energía que produces al correr es ilimitada. Sonic. ¿Eso significa que soy el más rápido del mundo? David sonrió. David Shield. Probablemente. Pero aún hay muchas incógnitas sobre cómo funciona exactamente tu velocidad. Por ejemplo, ¿cómo es que no sufres daño al moverte tan rápido? ¿Y de dónde proviene tu energía? Sonic se encogió de hombros. Sonic. Tal vez simplemente soy genial por naturaleza.
Melissa rió y le dio un leve codazo en el brazo. Melissa. Tal vez. O tal vez haya algo más que no sabemos todavía. A lo largo del mes, Sonic había aprendido a moverse con naturalidad en el mundo avanzado de Island. Nadie se extrañaba demasiado por su apariencia o habilidades, ya que era una ciudad donde las rarezas eran comunes. Sin embargo, a pesar de sentirse cómodo, no podía ignorar una sensación persistente en su interior. Algo lo inquietaba, una especie de necesidad incontrolable de correr sin razón aparente. Una noche, mientras descansaba en la terraza de la casa de los Shiel, observó las estrellas y sintió que su corazón latía más rápido de lo normal. No era solo ansiedad, era una urgencia que no comprendía. Sonic, pensando. ¿Por qué tengo esta sensación? Es como si algo dentro de mí me dijera que no debo quedarme aquí, que debo seguir corriendo. De pronto, sin darse cuenta, sus piernas se movieron por sí solas. En un instante, estaba corriendo a través de la ciudad, cruzando calles y subiendo edificios con facilidad. No sabía por qué lo hacía, pero no podía detenerse. David y Melissa, preocupados por su repentina desaparición, lo encontraron poco después, de pie en la costa de la isla, mirando el océano con una expresión confusa. Melissa. Sonic. ¿Por qué saliste corriendo así? Sonic. No lo sé, simplemente no pude evitarlo. David lo miró con seriedad, ajustando sus gafas. David Shield. Puede que haya algo más en tu biología de lo que pensábamos. Tal vez, tu velocidad no sea solo un don, sino una necesidad. Sonic miró sus manos y luego el horizonte. Algo dentro de él le decía que su vida en Island era temporal, que su destino estaba en otro lugar. Y no tardaría mucho en descubrirlo. Capítulo 3. El niño sin don. Era despejado el cielo de Island, el cual reflejaba la majestuosidad de la ciudad flotante, donde la tecnología más avanzada del mundo se desplegaba en cada rincón. Calles limpias, rascacielos imponentes y un sistema de transporte automatizado hacían que la isla pareciera un mundo aparte, un paraíso del futuro. Entre la multitud que exploraba sus maravillas, un niño de cabello verde y expresión emocionada caminaba de la mano de su madre. Izuku. Mamá, esto es increíble. Nunca pensé que vería algo así en mi vida. Inko Midoriya. Me alegra que te guste, Izuku. Quiero que disfrutes este viaje tanto como sea posible. La mujer sonrió con dulzura, observando a su hijo con ternura y un dejo de preocupación. Sabía que, pese a su actitud entusiasta, Izuku había pasado por momentos difíciles. La noticia de que no tenía un don había sido devastadora para él, y aunque trataba de ocultarlo, Inko lo conocía demasiado bien como para no notar el peso que cargaba en su corazón. Sabía que en la escuela lo molestaban, especialmente el hijo de su amiga Mitsuki, Katsuki Bakugo. Aunque hasta ahora las burlas no habían pasado a mayores, temía que, con el tiempo, la situación empeorara. El viaje a Island había sido un golpe de suerte, una oportunidad para darle a su hijo un respiro de toda la presión y frustración que acumulaba. Y al ver su entusiasmo por la ciudad, Inko supo que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, su paseo por la ciudad tomaría un giro inesperado. En un sector restringido de Island, un grupo de criminales encapuchados irrumpió en una instalación de tecnología avanzada. Con movimientos precisos y bien coordinados, neutralizaron la seguridad y accedieron a una bóveda de alta tecnología. Líder criminal. Rápido, tomen todo lo que puedan. Esta tecnología vale millones en el mercado negro. Los delincuentes comenzaron a llenar bolsas con prototipos y dispositivos de última generación, pero un error en el sistema de seguridad activó la alarma antes de lo esperado. Criminal 1. Nos descubrieron. Tenemos que salir de aquí. El grupo huyó a toda velocidad, atravesando las calles de la ciudad. En su desesperación por escapar, uno de ellos empujó violentamente a una mujer que pasaba por el lugar. Inko Midoriya. La mujer cayó al suelo con un pequeño grito de sorpresa. Izuku. Mamá. El niño corrió hacia ella, pero antes de poder ayudarla, un criminal lo tomó por el cuello de la camisa y lo levantó del suelo. Criminal 2. Quédense quietos y nadie saldrá herido. Izuku sintió su corazón latir con fuerza. No podía hacer nada. No tenía un don, no podía luchar. Entonces, una ráfaga de viento atravesó la calle. Sonic había estado recorriendo la ciudad cuando su instinto lo alertó de un peligro inminente.
guiado por su naturaleza heroica, se dirigió a toda velocidad hacia la fuente del problema y vio la escena. Un niño y su madre en peligro, criminales armados sembrando el caos. Sonic, pensando. No sé por qué, pero tengo la sensación de que debo ayudar. Con una sonrisa confiada, Sonic se adelantó, cruzando la distancia en un parpadeo. Se detuvo frente a Izuku y su captor, cruzándose de brazos. Sonic. Oye, amigo. No creo que sea una buena idea meterse con niños inocentes. ¿Por qué no bajamos un poco la intensidad? Los criminales se quedaron perplejos por un momento. Criminal 3. ¿Pero qué demonios es esa cosa? Sonic puso una mano sobre su pecho, fingiendo indignación. Sonic. Vaya. Así es como tratan a los héroes por aquí. Eso duele en el orgullo. Antes de que pudieran reaccionar, Sonic giró sobre sí mismo, lanzándose en un torbellino de energía azul. Con un preciso spin dash, golpeó al criminal que sostenía a Izuku, obligándolo a soltarlo. En cuestión de segundos, Sonic derribó a los otros dos con rápidos movimientos, esquivando sus intentos de ataque con facilidad. Izuku observó todo con los ojos muy abiertos. Jamás había visto algo así. Sonic se movía con una velocidad imposible, y lo más sorprendente era que, no tenía un don. Cuando el último criminal cayó al suelo, la policía llegó para encargarse de la situación. Sonic se acercó a Izuku y le dio una palmada en el hombro. Sonic. ¿Todo bien, pequeño? Izuku apenas pudo responder, todavía impactado por lo que acababa de presenciar. Izuku. ¿Cómo hiciste eso? ¿Ese es tu don? Eres increíble. Sonic sonrió con confianza y negó con la cabeza. Sonic. No necesito un don para ser un héroe. Solo necesitas ser tú mismo y nunca rendirte. Izuku sintió que su corazón latía con fuerza. Por primera vez en su vida, alguien le mostraba que podía ser algo más. Que incluso sin un don, tenía la posibilidad de hacer la diferencia. Mientras Sonic se alejaba, Izuku lo observó con admiración. Aquel encuentro encendería la chispa de un sueño que nunca se apagaría. Capítulo 4. La chispa de la amistad. La brisa marina soplaba suavemente sobre Island mientras el sol se alzaba en el cielo, iluminando la tecnología avanzada que adornaba la ciudad flotante. Izuku Midoriya, con su característico cabello verde alborotado, caminaba a paso apresurado junto a su madre, Inko. La mujer llevaba una expresión de determinación mezclada con gratitud. Después de todo, debían encontrar al joven erizo azul que los había salvado. Izuku. Mamá, tenemos que encontrarlo. Tengo que agradecerle, y también quiero hablar con él. Nunca había visto a alguien como él antes. Inko. Lo sé, Izuku. Ese joven, negó con la cabeza. No, ese erizo, fue muy valiente. Es lo menos que podemos hacer. Mientras avanzaban por la ciudad, preguntaban a los transeúntes si habían visto a un erizo azul corriendo por la isla. Las respuestas eran diversas, algunos pensaban que era un error, otros afirmaban haber visto algo azul pasar como un rayo, pero nadie podía dar una ubicación exacta. Sin embargo, la búsqueda de Izuku no se detuvo, su corazón le decía que debía encontrar a aquel héroe desconocido, que sin saberlo, sin querer demostró que se podía ser un verdadero héroe sin necesidad de un don, aunque eso Izuku aún no lo sabía. Mientras tanto, en un parque tecnológico de Island, Sonic descansaba sobre la rama de un árbol, con las manos detrás de la cabeza y una pierna cruzada sobre la otra. Miraba el cielo con expresión pensativa. Desde que rescató al niño de cabello verde, una extraña sensación de familiaridad lo había invadido. Sonic, pensando. Ese pequeño, no sé qué es, pero tiene algo que me recuerda a alguien. De repente, una imagen difusa cruzó su mente. Un joven con dos colas, ojos inteligentes y una expresión de confianza. Pero en cuanto trató de enfocarse en la imagen, se desvaneció. Sonic frunció el ceño, frustrado. Desde que despertó en esa isla, había sentido que le faltaba algo, que había algo más allá de lo que podía recordar. Mientras se encontraba en ese estado de reflexión, escuchó pasos apresurados acercándose. Bajó la mirada y vio a Izuku corriendo junto a su madre. Sonic esbozó una sonrisa confiada y saltó desde la rama del árbol, aterrizando suavemente frente a ellos. Sonic. Vaya, vaya. Si es el pequeño al que salvé ayer. ¿Qué tal, amigo? Izuku se detuvo en seco, sus ojos verdes brillaban con asombro y entusiasmo.
No podía creer que lo había encontrado tan fácilmente. Izuku. Eres tú. Qué suerte encontrarte. Quiero agradecerte por salvarnos ayer. Si no hubieras estado allí, no sé qué habría pasado. Sonic cruzó los brazos y sonrió con suficiencia. Sonic. No fue nada. Es lo que hago. Cuando alguien está en problemas, me aseguro de que esté a salvo. Inko dio un paso al frente, con una reverencia de respeto y gratitud. Inko. De verdad, gracias por protegernos. No sé cómo podría pagarte. Sonic agitó una mano con despreocupación. Sonic. Vamos, no hay necesidad de pagarme. No hago esto por recompensa. Es solo que, no puedo quedarme quieto cuando alguien necesita ayuda. Izuku observó a Sonic con admiración. Este erizo no solo era rápido, sino que también poseía un corazón noble, un verdadero espíritu heroico. Algo dentro de él le decía que podía aprender mucho de Sonic. Ambos comenzaron a conversar mientras paseaban por el parque. Izuku le contó sobre su sueño de ser un héroe, a pesar de no tener un don. Sonic, por su parte, compartió su filosofía de vida. Hacer lo correcto porque es lo correcto, sin necesidad de etiquetas o títulos. Izuku. Todos dicen que sin un don no puedo ser un héroe, pero cuando te vi en acción, fuiste muy impresionante, no sé cómo podría igualarlo. Sonic. Mira, pequeño, no necesitas poderes especiales para hacer lo correcto. Solo necesitas determinación y un corazón fuerte. Y tú tienes esa chispa. Lo noto. Al escuchar esas palabras, Izuku sintió un calor en su pecho. Nadie le había dicho eso antes. Siempre había sido el niño sin don, pero Sonic lo veía diferente. Desde la distancia, David Shield observaba la escena con interés, con los brazos cruzados y una expresión pensativa. A su lado, Inko Midoriya también los miraba, pero con una mezcla de sorpresa y ternura. David Shield. Ese erizo, tiene algo especial. Su influencia sobre los demás es notable. Inko. Nunca lo había visto así de emocionado y determinado. Sonic podría ser la inspiración que Izuku necesitaba. El científico sonrió levemente. Quizás este encuentro entre el erizo y el niño sin don sería el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras el sol descendía en el horizonte, Sonic e Izuku continuaron conversando, formando un vínculo que sería inquebrantable. Capítulo 5. El genio tecnológico. Desde el día en que conoció a Sonic, Izuku no podía quitarse de la cabeza la idea de ser un héroe. Había algo en la manera en que Sonic enfrentaba los desafíos, en cómo canalizaba su velocidad con un propósito, que resonaba profundamente en él. Izuku sabía que el mundo le decía que era imposible, que sin un don estaba destinado a ser un espectador en una sociedad llena de prodigios. Pero el ejemplo de Sonic le ofrecía otra perspectiva. La posibilidad de redefinir lo que significaba ser un héroe. Si Sonic podía enfrentar el peligro solo con su velocidad, ¿por qué él no podría hacerlo con su intelecto, dedicación y corazón? Island era el lugar perfecto para alimentar esa semilla de esperanza. Cada rincón de la ciudad flotante parecía diseñado para inspirar. Los edificios inteligentes relucían como promesas de un futuro moldeado por la innovación, mientras los robots de asistencia se movían con precisión y propósito. Vehículos flotantes se deslizaban por el aire, casi como si desafiando la gravedad también desafiaban las limitaciones de lo posible. Izuku caminaba entre ellos con los ojos brillando de emoción, su mente corriendo incluso más rápido que sus pasos. Con cada descubrimiento, su imaginación se encendía más. Observaba los dispositivos que hacían la vida más fácil para todos y comenzaba a visualizar cómo podría usarlos, no solo para mejorar el mundo, sino también para protegerlo. Cada máquina, cada chispa de tecnología era una invitación para soñar, para creer que incluso alguien como él, sin un don, podía marcar la diferencia. Era como si las posibilidades estuvieran susurrándole, pidiéndole que las hiciera realidad. Izuku, pensando. Si no tengo un don, entonces tendré que crear mis propias herramientas para ayudar a la gente. Al día siguiente. Melissa Shield. ¿Así que quieres aprender sobre ingeniería? Eso es genial. Melissa, la hija de David Shield, era una chica rubia de ojos azules, inteligente y apasionada por la tecnología. Desde el primer día que conoció a Izuku, sintió una conexión con él. Compartían la misma emoción por la ciencia y la innovación. Izuku. Sí. Quiero construir cosas que me ayuden a ser más fuerte.
Si no tengo poderes, tal vez pueda hacer algo que me dé una ventaja. Melissa. Bueno, has venido al lugar indicado. Island tiene los mejores recursos y mi papá es un experto en este campo. Seguro que te ayudará. David y él, al enterarse del entusiasmo de Izuku por la tecnología, no pudo evitar interesarse. El hombre, un científico de cabello castaño claro y gafas, era uno de los más brillantes en su campo. Había trabajado con All Might en la creación de equipamiento y tenía acceso a la mejor tecnología disponible. David Yeld. Izuku, veo un gran potencial en ti. Tienes el entusiasmo y la determinación. Si realmente quieres aprender, puedo ayudarte a desarrollar tus habilidades. Izuku sintió una emoción indescriptible. No solo tenía la oportunidad de aprender sobre ingeniería, sino que lo haría de la mano de uno de los mejores científicos del mundo. Gracias a las conexiones de David, Izuku y su madre consiguieron un alojamiento temporal en Island. Era un cambio inesperado pero lleno de oportunidades, que Izuku abrazó con entusiasmo. Al principio, todo parecía un mundo nuevo y abrumador, una isla donde la innovación tecnológica era la norma y cada esquina ofrecía algo por descubrir. Con los días, sin embargo, Izuku comenzó a adaptarse, encontrando su lugar en los laboratorios. Durante el siguiente mes, se sumergió por completo en ese universo fascinante, dejando que su curiosidad y determinación lo guiaran. Pasaba horas estudiando planos complejos, muchas veces con los ojos entrecerrados por la fatiga, pero nunca permitiendo que eso lo detuviera. Aprendía sobre materiales que parecían sacados de cuentos de ciencia ficción, explorando sus límites y posibilidades. Cuando podía, intentaba ensamblar pequeños prototipos, aunque las piezas no siempre encajaban como él quería y los resultados eran un recordatorio constante de cuánto tenía aún por aprender. Pero cada pequeño error se convertía en una lección invaluable, y cada logro, por pequeño que fuera, alimentaba su esperanza. Los días en los laboratorios se convirtieron en semanas. Con el tiempo, sus habilidades comenzaron a crecer de manera notable. Desde ajustar mecanismos básicos hasta conceptualizar ideas propias, Izuku avanzaba con cada intento. Su pasión por la tecnología y su deseo de emular a los héroes no disminuían, sino que se intensificaban. Comenzó a diseñar sus propios dispositivos, inspirándose en las herramientas que veía y los héroes que admiraba desde siempre. Aunque muchos de sus inventos todavía no funcionaban como él esperaba, cada nuevo diseño era una prueba de cuánto había evolucionado. Melissa, quien había estado observando su progreso, no podía evitar sentirse impresionada por su dedicación. En una tarde de trabajo, mientras revisaba los últimos bocetos de Izuku, su emoción quedó reflejada en su voz. Melissa. Mira esto. Este diseño que hiciste es increíble, Izuku. Podría ser un gran avance. Izuku, aunque orgulloso, sabía que aún había trabajo por hacer. Sus manos se movían con firmeza mientras ajustaba detalles en su prototipo, su mirada fija en cada componente. Izuku. Aún no funciona del todo, pero si ajusto el mecanismo aquí y cambio este material, creo que podré mejorar su resistencia. Esa era la esencia de Izuku. Un niño que no se rendía ante las dificultades, que veía los problemas no como barreras sino como retos que podían superarse con esfuerzo y dedicación. Su madre, aunque preocupada por las largas horas, lo apoyaba siempre, orgullosa de ver cómo su hijo perseguía sus sueños con tanto empeño. El paso del tiempo en Island no hizo que Izuku perdiera su esperanza ni su energía, sino que lo transformó. Lo convirtió en alguien más capaz, más determinado y más consciente de su potencial. Cada día, cada minuto que dedicaba a lo que le importaba, era una pequeña inversión en su futuro como un héroe que, aunque no tuviera un don, estaba dispuesto a luchar por su lugar en el mundo. Mientras tanto, Sonic también estaba pasando por un proceso de evaluación. David y él, fascinado por las habilidades del erizo, había comenzado a medir su velocidad, fuerza y resistencia en un entorno controlado. Sonic se encontraba en una enorme sala de pruebas, rodeado de sensores y drones que registraban cada uno de sus movimientos. Vestía un traje ajustado con sensores en sus muñecas y tobillos para medir su rendimiento. David Yeld. De acuerdo, Sonic. Esta prueba es simple. Queremos ver qué tan rápido puedes ir sin romper el equipo de medición. Sonic sonrió con confianza y estiró los brazos. Sonic. Sin romper el equipo, ¿eh? Haré lo que pueda. Pero no prometo nada. Con un destello azul, Sonic despegó como un rayo imparable.
La sala parecía transformarse en un lienzo confuso donde las líneas y formas se mezclaban, víctimas de la velocidad sobrehumana del erizo. En cuestión de milisegundos, ya había recorrido el espacio una y otra vez, dejando apenas un rastro difuso de su presencia. Los sensores, diseñados para captar movimientos rápidos, se quedaban rezagados, incapaces de seguirle el ritmo. Las cámaras de alta velocidad, preparadas para registrar detalles invisibles al ojo humano, luchaban sin éxito para capturar algo más que un borrón azul. Era como si el tiempo mismo se distorsionara y las leyes de la física se desvanecieran ante tal aceleración. David observó los monitores, anonadado. David Yeld. Es increíble, su velocidad no tiene precedentes. Ni siquiera las mejores tecnologías de Island pueden seguirlo con precisión. Sonic se detuvo justo frente a ellos, sin mostrar signos de fatiga. Sonic. ¿Eso es todo? Vamos, esperaba un poco más de desafío. David Yeld. Lo más sorprendente es que no muestras ningún tipo de agotamiento. Parece que tu energía es inagotable. ¿Hay algún límite para ti? Sonic se cruzó de brazos, pensativo. Desde que había despertado en esa isla, no había encontrado nada que lo pusiera al límite. Podía correr sin parar, pelear sin descanso, pero algo dentro de él le decía que aún no había descubierto todo su potencial. Al menos no todavía. Mientras Sonic y David continuaban con las pruebas en el laboratorio principal, Izuku, con la misma intensidad y compromiso, se dedicaba a hacer funcionar su primer gran invento. Unos guantes reforzados que aumentarían su fuerza de impacto. Cada día, desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche, Izuku estaba en su estación de trabajo. Sus manos, cubiertas de pequeñas manchas de grasa y cortes del esfuerzo, no dejaban de moverse entre herramientas y componentes. Su mirada reflejaba una mezcla de agotamiento y determinación, un brillo que solo tenían aquellos que creen fervientemente en lo que hacen. El tiempo parecía pasar más rápido de lo habitual en la ciudad flotante. Izuku experimentó con diferentes materiales y ajustó cada detalle innumerables veces. Los errores eran constantes, pero nunca lo desanimaban. Con cada fallo, aprendía algo nuevo, una técnica diferente, una solución que lo acercaba cada vez más a su objetivo. Después de semanas de esfuerzo incansable, por fin, en una noche tranquila en Island, algo cambió. Con sus ojos entrecerrados por la concentración, conectó el último cable y presionó el interruptor. El prototipo encendió con una ligera vibración y un destello de luz. Izuku. Funcionó. Por fin funcionó. La emoción en su voz resonó por todo el laboratorio. Melissa, que estaba revisando unos planos cerca, levantó la mirada y corrió hacia él con una sonrisa radiante. Sus ojos brillaban, llenos de orgullo por el joven de cabello verde que no dejaba de sorprenderla. Melissa. Lo lograste, Izuku. Tu primer dispositivo funcional. Izuku, con una mezcla de incredulidad y felicidad, se colocó los guantes con cuidado. Al apretar los puños, pudo sentir el peso de su creación, una combinación de responsabilidad y emoción que le daba aún más fuerza. Era más que un simple invento. Era un símbolo de todo lo que había aprendido y del potencial que sabía que tenía. Desde la puerta, Sonic observaba la escena con una sonrisa confiada y los brazos cruzados. El erizo azul, cuya velocidad era incomparable, sabía reconocer algo igualmente poderoso. La determinación de alguien dispuesto a darlo todo por sus sueños. Sonic. No está mal, pequeñín. No tienes super velocidad, pero tienes algo igual de importante. Determinación. Izuku lo miró con emoción, sus ojos reflejando admiración. Sonic no era solo un héroe para él, era una inspiración, una prueba de que el esfuerzo y la voluntad podían superar cualquier limitación. Izuku. Aún tengo mucho que aprender. Pero algún día, quiero ser un gran héroe. Sonic se rió con esa naturalidad que lo caracterizaba. Caminó hacia Izuku y le revolvió el cabello como si fuera un hermano mayor que sabía exactamente cómo motivarlo. Sonic. Entonces más te vale seguir esforzándote. Ser un héroe no es solo tener poder, es tener el coraje para usarlo bien. Los tres compartieron un momento de conexión, una chispa de esperanza que iluminaba el ambiente del laboratorio. Melissa, con su entusiasmo contagioso, comenzó a imaginar con Izuku cómo podrían mejorar los guantes y qué otras herramientas podrían desarrollar juntos. Sonic, aunque no era un experto en tecnología, aportaba ideas con su carisma y su perspectiva única como héroe.
En esa pequeña sala de Island, rodeados de planos, herramientas y sueños en construcción, los tres se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo no era solo una celebración de un logro. Era un paso más hacia un mañana brillante, donde cada esfuerzo, cada idea y cada pequeño triunfo construiría un futuro mejor. Capítulo 6. La velocidad del trueno. Una semana después, la tranquilidad de Island se vio interrumpida por el estruendo de una explosión en una de las instalaciones científicas. La alarma resonó en toda la zona, mientras columnas de humo negro ascendían hacia el cielo, tiñendo de caos el horizonte. Lo que minutos antes era un panorama de calma y tecnología avanzada se convirtió en una carrera contra el tiempo, marcada por la incertidumbre y el peligro inminente. Melissa Shield, preocupada y temblando, corrió hacia su padre con el corazón acelerado. Melissa Shield, preocupada. Papá. ¿Qué está pasando? David Shield, cuya expresión solía ser tranquila y serena, mostraba ahora una tensión que no podía ocultar mientras revisaba frenéticamente los datos en la pantalla de su laboratorio. David Shield. Hubo un accidente en el laboratorio central. Los científicos estaban experimentando con la miniaturización de un acelerador de partículas. Algo salió mal y el sistema entró en un estado inestable. Si explota, la mitad de la isla quedará destruida. Izuku, quien había estado trabajando en sus guantes en otra parte del laboratorio, llegó justo a tiempo para escuchar esas palabras. Un escalofrío recorrió su espalda, y su expresión reflejaba el impacto de la gravedad de la situación. Izuku. ¿Y los científicos que estaban dentro? David Shield. Siguen atrapados. La energía del reactor impide que los sistemas de emergencia funcionen correctamente. No hay forma de sacarlos a tiempo. Izuku miró a Melissa con angustia, mientras ambos intentaban procesar lo que significaba aquella respuesta. Fue entonces cuando Sonic apareció en la sala, casi como si el caos lo llamara directamente. El erizo azul, cuya presencia siempre traía una mezcla de alivio y expectativa, escuchó la conversación mientras se apoyaba casualmente en el marco de la puerta. Sonic. Así que necesitan velocidad, ¿eh? Cuenten conmigo. David Shield. Sonic, esto es diferente. No sabemos qué efectos tendrá esa radiación en ti. Es demasiado peligroso. Sonic sonrió, su confianza irradiando tanto como el resplandor azul que parecía rodearlo en momentos como aquel. Se crujió los nudillos, un gesto que parecía anunciar que estaba listo para cualquier reto, sin importar lo imposible que pareciera. Sonic. Por suerte, el peligro es mi segundo nombre. Díganme qué hay que hacer. Izuku, inspirado por la actitud heroica de Sonic, sintió que su propia determinación se fortalecía. Melissa, por otro lado, no podía evitar pensar en cómo alguien como Sonic, con todo su poder y carisma, seguía mostrando humildad y disposición para sacrificarse. Aquello la hizo reflexionar sobre lo que significaba ser un verdadero héroe, alguien que no solo se destacaba por sus habilidades, sino por su corazón. Sonic, con su sonrisa confiada, estaba listo para enfrentarse al peligro, no solo por su naturaleza impulsiva, sino porque sabía que el heroísmo era su propósito. En aquel momento, no había dudas ni miedos que lo detuvieran. Todo lo que importaba era salvar a los atrapados y evitar un desastre que podría costar innumerables vidas. En cuestión de segundos, Sonic llegó al lugar del desastre, una escena caótica que podría haber intimidado incluso a los más valientes. La estructura del laboratorio temblaba con violencia, como si estuviera al borde del colapso. Chispas y llamas emergían de las grietas en las paredes, llenando el aire con un olor a quemado y un sonido ensordecedor que parecía anunciar el desastre inminente. Columnas de humo negro se alzaban hacia el cielo, haciendo que todo el entorno se sintiera opresivo y asfixiante. A través de las ventanas rotas, Sonic logró ver a los científicos atrapados en una sala de contención. La expresión de pánico en sus rostros y sus gritos de ayuda resonaron en sus oídos, intensificando la urgencia de la situación. Científico, gritando. ¡Ayuda! No podemos salir. Sonic, con su característica confianza y determinación, no perdió ni un segundo en responder. Sonic. Tranquilos, lo sacaré en un abrir y cerrar de ojos. Sin vacilar, Sonic se lanzó al interior del laboratorio. El ambiente era hostil, con fragmentos de escombros cayendo de los techos y el fuego devorando todo a su paso. Pero para el erizo azul, estos obstáculos eran apenas inconvenientes.
Con una velocidad que parecía desafiar las leyes de la física, esquivó cada pedazo de concreto que caía y evitó las llamas como si pudiera anticipar cada movimiento de destrucción. Uno a uno, Sonic comenzó a rescatar a los científicos atrapados, moviéndose tan rápido que apenas podían entender lo que estaba sucediendo. En cuestión de segundos, los llevó a una zona segura, lejos del alcance del peligro. Melissa, por radio. Sonic, lo lograste. Los científicos están a salvo. Mientras Melissa celebraba el éxito, David Hill, quien seguía monitoreando la situación desde el laboratorio, interrumpió con una advertencia urgente. David Hill. Pero el reactor sigue en peligro. Si la energía se descontrola, la explosión será inevitable. Necesitamos estabilizarlo de alguna manera. Sonic, siempre intuitivo, dirigió su mirada hacia el corazón del laboratorio. Allí, en el centro de la instalación, un enorme anillo de metal giraba violentamente. Las chispas de electricidad inestable irradiaban de su superficie, creando un espectáculo aterrador. Aunque cualquier otra persona habría visto ese dispositivo como una amenaza imposible de manejar, para Sonic era un reto que no podía ignorar. Sus instintos comenzaron a trabajar y, en un instante, comprendió lo que debía hacer. Sonic. Si quieren que se estabilice, necesito correr dentro de él, ¿verdad? David Hill, alarmado. Es una locura. La energía por sí sola podría desgarrarte. No sabemos qué podría pasar si entras en contacto con esa cantidad de radiación. Sonic, ajeno al miedo y fiel a su naturaleza intrépida, esbozó una sonrisa llena de seguridad y se colocó en posición. En sus ojos había un brillo particular, una mezcla de valentía y determinación que no dejaba lugar para dudas. Sonic. Solo hay una forma de averiguarlo. Mientras el caos se intensificaba a su alrededor, Sonic demostró una vez más por qué era más que un héroe. No solo tenía el poder para actuar, sino también el coraje para enfrentar lo desconocido, incluso cuando el riesgo parecía insuperable. Cada movimiento suyo transmitía una fuerza imparable, un compromiso absoluto con proteger a los demás. Sonic entró al acelerador de partículas y, apenas dio el primer paso, sintió una resistencia peculiar que nunca había experimentado antes. Era como si el aire se volviera denso, casi palpable, empujándolo hacia atrás con cada movimiento. A pesar de la sensación extraña, su determinación era inquebrantable. Su objetivo estaba claro, y no había tiempo para detenerse. Aceleró más y más, cada paso convirtiéndose en un desafío contra aquella barrera invisible, hasta que su velocidad lo transformó en un destello azul, cegador y potente. Las chispas comenzaron a rodearlo como un enjambre frenético, siguiendo cada uno de sus movimientos. La energía que emanaba del acelerador era intensa, y Sonic la sentía atravesar su cuerpo, haciéndolo vibrar con una fuerza desconocida. Sus púas se erizaron y un destello azul eléctrico recorrió todo su ser, generando una sensación que lo estremeció profundamente. Era como si aquella energía estuviera intentando conectarse con él, revelándole algo más allá de su comprensión. Un escalofrío recorrió su espalda, la combinación de esfuerzo físico y algo que iba más allá de lo tangible. Y entonces, las visiones llegaron. Todo lo que conocía de Island desapareció de repente. Por un instante, el caos del laboratorio se desvaneció, reemplazado por un paisaje completamente diferente. Vio colinas verdes que parecían extenderse hasta el horizonte, caminos con knobs imposibles que desafían la lógica, y una serie de esmeraldas resplandecientes que emanaban un poder inmenso y misterioso. Sonic sintió el viento en su rostro, fresco y familiar, como si estuviera corriendo de nuevo por su hogar. La sensación era tan vívida que por un momento olvidó dónde estaba. Luego apareció una figura borrosa, un pequeño ser con dos colas que giraban en el aire. Aunque su rostro no era del todo claro, la voz que lo acompañaba estaba cargada de emoción, tan real que hizo eco en la mente del erizo. Sonic. La conexión era innegable, pero para Sonic, la memoria era como una bruma, algo que estaba ahí pero se negaba a ser completamente revelado. Apretó los dientes, luchando contra la confusión y la extraña mezcla de emociones. Sonic, pensando. Ese lugar, esa persona, ¿quién soy realmente? Porque no puedo recordar. A pesar del desconcierto, la urgencia del momento lo obligó a concentrarse en su objetivo. La energía a su alrededor comenzó a estabilizarse. El anillo metálico, que antes temblaba con violencia, fue ralentizando su movimiento, y las chispas dejaron de saltar con tanta intensidad. El peligro pasó, pero el esfuerzo había dejado una marca en Sonic que no podía ignorar.
Con una última explosión de velocidad, Sonic salió disparado del acelerador, aterrizando con precisión en el suelo del laboratorio. Su cuerpo aún chispeaba con electricidad azul, como si aquella energía siguiera queriendo quedarse con él, pero poco a poco, empezó a disiparse, dejando solo un leve zumbido en el aire. Melissa e Izuku corrieron hacia él con expresiones de preocupación y admiración. Izuku, quien había presenciado todo desde la distancia, no podía ocultar su angustia. Izuku. Sonic. ¿Estás bien? Sonic respiró hondo, recobrándose poco a poco. Se sacudió como si quisiera liberar la tensión acumulada y esbozó una sonrisa confiada, aunque algo en su mirada denotaba que no todo estaba bajo control. Sonic. Ja. Nada mal. Pero, creo que acabo de ver algo importante. David Shield lo observaba desde su estación de monitoreo, con los ojos llenos de asombro. Nunca había visto algo así, ni siquiera en los registros más avanzados de estudios sobre héroes y tecnología. David Shield. Sonic, lo que hiciste no es normal. Nunca habías mostrado esa electricidad de antes. Algo en tu velocidad obviamente está conectado con tu pasado. Hay que investigarlo. Sonic se quedó en silencio. David tenía razón. Había algo más profundo en su poder que no conocía, algo que las visiones parecían haber despertado. Mientras miraba el acelerador que ahora estaba completamente inmóvil, sabía que este momento no era solo una victoria. Era un nuevo capítulo en la búsqueda de respuestas sobre quién era realmente y qué significaba ser el héroe que todos veían en él. Capítulo 7. Sueños de héroes. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte de Island, bañando todo el paisaje con tonos cálidos de naranja, rosa y púrpura. Las luces de la isla, normalmente vibrantes y llenas de vida, parecían más tenues ante la solemnidad que traía el ocaso. En el borde de un acantilado que se alzaba sobre el mar, Sonic estaba sentado, completamente inmóvil, algo poco común en él. La brisa marina acariciaba sus púas azules, moviéndolas ligeramente, como si el propio viento intentara reconfortarlo. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, pero su mente estaba en otro lugar. El incidente con el acelerador de partículas había dejado más que solo agotamiento físico. Esa chispa azul, esos recuerdos fugaces que se infiltraron en su mente, eran como pequeñas piezas de un rompecabezas que no podía ensamblar. La confusión y el desconcierto se mezclaban con una extraña sensación de nostalgia, aunque no sabía exactamente por qué. Sonic, quien siempre mostraba confianza y una actitud despreocupada, ahora se sentía vulnerable, enfrentándose a preguntas que no tenía idea de cómo responder. Mientras permanecía en silencio, perdido en sus pensamientos, los sonidos suaves del mar eran los únicos que llenaban el ambiente. Las olas golpeaban contra las rocas del acantilado, creando un ritmo constante, casi hipnótico. Sonic suspiró profundamente, intentando calmar el torbellino que se agitaba dentro de él, pero no podía evitar sentir que algo importante estaba justo fuera de su alcance. Izuku, quien había notado la ausencia prolongada de Sonic, finalmente lo encontró. Había buscado por toda la isla, guiado tanto por la preocupación como por la admiración que sentía por el erizo azul. Al verlo desde la distancia, Izuku redujo el paso, comprendiendo que Sonic necesitaba espacio, pero también sabiendo que algo lo atormentaba. Con pasos cuidadosos, Izuku se acercó, su voz baja pero llena de calidez. Izuku. Sonic, te he estado buscando. Melissa y mi mamá están preocupadas por ti. ¿Estás bien? Sonic no apartó la vista del horizonte. Su postura relajada no podía ocultar el peso emocional que cargaba. Con un suspiro largo y profundo, rompió el silencio. Sonic. No lo sé, Izuku. Algo pasó allá dentro. Fue como si, por un momento, casi recordara algo importante. Pero luego, desapareció. Izuku, comprendiendo la seriedad de sus palabras, se sentó a su lado, abrazando sus rodillas mientras dejaba que la brisa del mar también lo envolviera. Durante un momento, no dijo nada, permitiendo que Sonic procesara sus pensamientos, pero también buscando las palabras correctas. Izuku. Entiendo cómo te sientes. A veces, cuando deseas algo con todas tus fuerzas, parece que está al alcance de tu mano, pero al final, se desvanece. Sonic giró la cabeza, sus ojos llenos de curiosidad y, quizás, un leve destello de esperanza. Sonic. ¿A qué te refieres?
Izuku, con una sonrisa que no ocultaba su tristeza, recordó las muchas veces en las que había deseado ser más fuerte, más capaz, soñando con alcanzar metas que parecían imposibles. Aunque cada día avanzaba un poco más, sabía perfectamente lo que era sentir que tus sueños te esquivan, por mucho que te esfuerces. A pesar de eso, estaba allí, al lado de Sonic, porque creía en no rendirse, sin importar cuán difícil fuera el camino. El silencio que siguió entre ellos no era incómodo. Era un momento compartido, lleno de emociones no dichas, pero entendidas. Para Sonic, este breve intercambio fue suficiente para recordar algo esencial. No estaba solo en su lucha por comprender su pasado y lo que significaba para él. Izuku. Desde que tengo memoria, siempre he querido ser un héroe. Crecí admirando a All Might, soñando con ser como él. Pero cuando cumplí 4 años, me dijeron que no tenía un don. A partir de ese momento, todo cambió. Los niños en el jardín de infantes comenzaron a burlarse de mí. Incluso Bakugo, quien solía ser mi mejor amigo, empezó a menospreciarme. Sonic escuchaba atentamente, su semblante relajado transformándose en una expresión de descontento mientras procesaba las palabras de Izuku. Las experiencias del joven resonaban con él, aunque desde un lugar diferente, y no pudo evitar fruncir el ceño al escuchar sobre la traición de un amigo. Sonic. Eso no suena como un verdadero amigo. Izuku hizo una pausa, respirando profundamente para mantener su compostura. Hablar de su pasado no era fácil, pero con Sonic a su lado, por primera vez sentía que podía ser completamente honesto. Había algo en la actitud del erizo que inspiraba confianza y fuerza. Izuku. Lo sé. Pero hasta hace poco, aún creía que algún día lo convencería de que estaba equivocado. Luego te conocí, y me di cuenta de algo importante. Los verdaderos amigos no te menosprecian. Te apoyan. Las palabras de Izuku flotaron en el aire, cargadas de significado. Sonic sonrió, dejando de lado cualquier sentimiento negativo que pudieran haber despertado en él. Con su carácter positivo e inquebrantable, supo exactamente cómo responder. Levantó la mano y le dio un suave golpe en el hombro a Izuku, un gesto que transmitía camaradería y empatía. Sonic. ¿Sabes, Izuku? Admiro tu determinación. No importa lo que digan los demás, sigues adelante. Y lo mejor de todo es que no necesitas un don para ser un héroe. La sinceridad en las palabras de Sonic golpeó a Izuku como una ola de emociones. Sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que alguien realmente creía en él, sin reservas. Sus ojos comenzaron a humedecerse, no por tristeza, sino por gratitud. En lugar de dejar que las lágrimas lo dominaran, sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Izuku. Gracias, Sonic. Tú también eres increíble. Sonic, con su característico sentido del humor y confianza, amplió su sonrisa. Sabía que este momento no solo era importante para Izuku, sino también para él mismo. Al ver la pasión y la fuerza de voluntad del joven, sentía que estaba construyendo algo especial, algo que valía más que cualquier habilidad o poder. Sonic. Entonces, ¿qué dices? ¿Prometemos que sin importar los obstáculos, encontraremos la manera de ser héroes, juntos? El impacto de esas palabras fue inmediato. Izuku sintió una chispa en su interior, una renovada determinación que se encendía con más intensidad que nunca. Se inclinó ligeramente hacia adelante, chocando su puño con la mano de Sonic con toda la fuerza de su compromiso. Izuku. Lo prometo. El gesto marcó algo más que una promesa. Era un pacto entre dos almas que, aunque diferentes, compartían un deseo ardiente de superar las adversidades y hacer del mundo un lugar mejor. En ese instante, el vínculo entre ellos se fortaleció, convirtiéndose en una amistad que, con el tiempo, demostraría ser inquebrantable. El sol terminó de ocultarse tras el horizonte, dejando una estela de colores que se desvanecía lentamente en la oscuridad. Pero, para Sonic e Izuku, aquella noche no representaba el final. Era el comienzo de un camino compartido, uno lleno de retos, aprendizajes y victorias. Unidos por una promesa, sabían que no estarían solos en su lucha por alcanzar sus sueños. Al día siguiente. El laboratorio de David Shield estaba sumido en un ambiente de seriedad y preocupación. La luz de las pantallas iluminaba el rostro del científico mientras analizaba los datos recopilados del incidente con el acelerador de partículas. Cada gráfico, cada número revelaba algo extraordinario sobre Sonic, pero también algo profundamente inquietante.
El comportamiento de la electricidad azul que había rodeado al erizo durante el momento crítico era más complejo de lo que David inicialmente había imaginado. David. Esto es asombroso, mira la pantalla más de cerca. Pero también peligroso. Si Sonic sigue alcanzando velocidades más allá de lo que hemos registrado, podríamos estar lidiando con una energía que no comprendemos del todo. Melissa, de pie junto a su padre, observaba los datos con igual fascinación. Aunque su tono era más optimista, no podía ignorar las implicaciones. Melissa. ¿Crees que su velocidad podría ser replicada con tecnología? David suspiró, quitándose las gafas y frotándose los ojos mientras reflexionaba. La posibilidad era tentadora, pero sabía que replicar algo tan único como Sonic no era tan simple como desarrollar un dispositivo avanzado. David. Es una posibilidad. Pero necesitaríamos una fuente de energía que pudiera sostener tal velocidad sin comprometer la estabilidad del usuario. Izuku, quien había estado analizando los gráficos en silencio, no pudo evitar sentirse intrigado. Su mirada se centró en un patrón específico en las lecturas, algo que no había notado antes. Frunció el ceño, sintiendo que había algo más en los datos que ninguno de ellos había mencionado todavía. Izuku. No es solo velocidad. Hay algo más profundo en Sonic, algo que parece estar relacionado con su pasado. Las palabras de Izuku captaron inmediatamente la atención de David, quien se giró hacia él con interés, apoyándose ligeramente en la mesa como si quisiera escuchar cada detalle. David. ¿A qué te refieres, Izuku? Izuku, con cuidado, señaló un conjunto de lecturas en la pantalla. Su voz se llenó de emoción mezclada con cautela. Izuku. Miren esto, cada vez que Sonic alcanza una velocidad extrema, hay un ligero pico en las lecturas de energía, pero esta energía no se comporta como la electricidad convencional. Es casi como si estuviera resonando con algo más. David se quedó pensativo, sus ojos recorriendo los gráficos mientras sus pensamientos se aceleraban. Podía ver lo que Izuku señalaba, y aunque no podía explicarlo completamente, la idea de una conexión más profunda con algo desconocido lo inquietaba. David. Eso es inquietante. Melissa, incapaz de contener su curiosidad, intervino con un tono de entusiasmo, aunque también con prudencia. Melissa. ¿Creen que podríamos descubrir algo más si analizamos esto a mayor profundidad? David asintió lentamente, cruzando los brazos y mirando la pantalla con una mezcla de determinación y cautela. David. Eso intentaremos. Pero debemos tener cuidado. No sabemos hasta qué punto este poder podría ser peligroso. Mientras tanto, ajeno a la discusión en el laboratorio, Sonic se encontraba una vez más en el acantilado donde había pasado gran parte de la noche anterior. El sonido de las olas golpeando contra las rocas llenaba el ambiente, mientras el viento soplaba con fuerza, agitando sus púas azules. Por primera vez en mucho tiempo, Sonic se sentía realmente desconcertado. Miró sus manos, recordando la energía azul que había recorrido su cuerpo, esa electricidad que lo había envuelto y que parecía no querer abandonarlo. No podía ignorar las visiones que había experimentado, los paisajes de colinas verdes, los lobos imposibles, y esa figura con dos colas que le hablaba con familiaridad. Todo estaba tan claro y, al mismo tiempo, tan distante, como si fueran fragmentos de un sueño que no podía reconstruir. Sonic. ¿Quién soy? La pregunta resonó en su mente, y aunque no esperaba respuestas inmediatas, no podía evitar sentir que estaba al borde de descubrir algo importante. El viento pareció responderle, soplando con más intensidad, como si el propio destino estuviera jugando un papel en el misterio que lo rodeaba. Sonic apretó los puños, decidido a encontrar las respuestas, aunque no sabía cuánto tendría que correr ni cuánto tendría que arriesgar para encontrarlas. Capítulo 8. Ecos del pasado. La noche en Island era engañosamente tranquila. Las luces de los edificios proyectaban un brillo cálido, reflejándose en el mar que rodeaba la isla tecnológica. El sonido suave de las olas rompiendo contra las rocas creaba un ambiente que invitaba al descanso. Sin embargo, en el interior de una habitación oscura, la calma exterior era un contraste brutal con la inquietud que consumía a Sonic. Tendido en su cama, su cuerpo estaba cubierto de sudor, su respiración entrecortada y errática. Incluso en reposo, sus músculos parecían tensos, como si estuviera preparado para correr en cualquier momento. Aunque sus ojos estaban cerrados, su mente estaba muy lejos de cualquier idea de paz.
Estaba atrapado en una pesadilla que lo envolvía como una tormenta incontrolable. En la oscuridad de su sueño, Sonic se encontraba en un paisaje infernal. A su alrededor, una tormenta de fuego y destrucción rugía sin descanso. El cielo era un lienzo carmesí, roto solo por relámpagos cegadores que iluminaban fugazmente la desolación que lo rodeaba. En el centro de ese caos, una figura oscura se alzaba como un titán. Era un hombre con una cabeza calva y un bigote grotescamente exagerado, cuya risa reverberaba en el aire como un trueno mecánico. Esa risa, retumbante y cruel, parecía capaz de quebrar cualquier resistencia. A su lado, flotaba una esmeralda gigantesca, irradiando un brillo verde intenso y un poder tan inmenso que Sonic podía sentirlo incluso en su parálisis. Las olas de energía que emanaban de la esmeralda parecían fusionarse con el entorno, convirtiéndolo en una visión aún más aterradora. Sonic intentó moverse, instintivamente queriendo correr, como siempre había hecho para salir de cualquier peligro. Pero su cuerpo no respondía. Sus piernas, que normalmente eran una extensión natural de su voluntad de avanzar, ahora estaban inmóviles. Solo podía observar impotente mientras la figura se acercaba lentamente, cada paso resonando como el golpe de un martillo sobre metal. «Eres mío, erizo, no puedes escapar de tu destino». La voz del hombre era grave, distorsionada, como si viniera de algún lugar más allá del tiempo y el espacio. Resonaba en los recovecos de la mente de Sonic, sus palabras impregnadas de una malevolencia que lo hacía sentir pequeño, atrapado. Con cada sílaba, Sonic sentía cómo el aire se volvía más pesado, como una sombra parecía extenderse, amenazando con consumir todo. En ese momento, la mano metálica del hombre se extendió hacia Sonic, sus dedos brillando con una luz siniestra que reflejaba la destrucción que lo rodeaba. Sonic quería gritar, pero su voz estaba atrapada en su garganta. La tensión creció hasta que, de pronto, el suelo bajo sus pies desapareció. Cayó en un abismo sin fin, un vacío que lo arrastraba con una velocidad aterradora, como si el propio espacio estuviera colapsando a su alrededor. Mientras caía, las imágenes del hombre, la esmeralda y la destrucción comenzaban a desdibujarse, pero el miedo persistía, impregnando cada fibra de su ser. La sensación de caída parecía eterna, hasta que el eco de aquella voz siniestra resonó una última vez en su mente, como un susurro que no podía ignorar, antes de despertar abruptamente. La tranquilidad de Island seguía intacta, pero Sonic permanecía acostado, respirando con dificultad, sus ojos abiertos de par en par. La pesadilla había terminado, pero el peso de lo que había visto se mantenía firme en su pecho, como si aquello no hubiera sido solo un sueño. Algo oscuro y desconocido parecía estar al acecho, y aunque Sonic no podía explicar qué, una parte de él sabía que el peligro era real. Sonic despertó de golpe, jadeando. Sus manos temblaban y sentía su corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor. Su habitación en la casa de los Shield estaba en penumbras, apenas iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Se frotó la cabeza, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Quién era ese tipo?, murmuró para sí mismo. ¿Y por qué esa esmeralda me resulta tan familiar? No pudo volver a dormir. Se levantó y salió de la casa en silencio. Caminó hasta un pequeño mirador que daba hacia la ciudad, dejando que la brisa marina lo despejara. Sin embargo, la sensación de que había algo que debía recordar lo atormentaba. Mientras tanto, en otro sector de Island, el apartamento temporal donde los Midori ya estaban alojados estaba sumido en un silencio casi absoluto. Fuera, las luces de la isla tecnológica brillaban en la noche, proyectando destellos suaves a través de las cortinas de la pequeña habitación. Pero dentro, el silencio solo era interrumpido por el sonido constante y metódico de herramientas en uso. Izuku Midori ya trabajaba incansablemente en su pequeño taller improvisado, una esquina del salón que había transformado en su espacio personal para la innovación y la esperanza. Sobre su escritorio se amontonaban piezas metálicas de diferentes formas y tamaños, circuitos delicadamente soldados y hojas de bocetos cubiertas de anotaciones hechas con un lápiz casi desgastado por el uso. Cada línea en sus diagramas mostraba no solo su dedicación sino también su profundo deseo de convertirse en un héroe, un sueño que había alimentado desde su infancia. Pero desde que había conocido a Sonic, ese sueño había evolucionado. Comprendió que el heroísmo no se trataba únicamente de fuerza sobrehumana. Había muchas formas de proteger a los demás, y él estaba decidido a encontrar la suya. Si puedo desarrollar un equipo lo suficientemente bueno, murmuró Izuku, sus ojos fijos en un diminuto exoesqueleto en miniatura que tenía entre manos.
Sus dedos, aunque cansados, trabajaban con precisión, ajustando cada pequeño componente. Podría compensar mi falta de poder. Mientras hablaba para sí mismo, un leve cansancio se reflejaba en sus gestos, pero su determinación brillaba más fuerte. No importaba cuántas horas pasara trabajando, cada minuto invertido sentía que lo acercaba más a su objetivo. En ese momento, en una de las habitaciones contiguas, Inko Midoriya se despertó. Había planeado simplemente ir a la cocina por un vaso de agua, pero al pasar por la sala iluminada con la tenue luz del escritorio de Izuku, notó la figura de su hijo inclinado sobre su trabajo. Se detuvo por un momento, observándolo con una mezcla de orgullo y preocupación. Su pequeño Izuku, siempre tan dedicado, parecía estar cargando el peso del mundo sobre sus hombros, como si cada segundo contara. Izuku, es tarde, deberías estar durmiendo. Su voz, suave pero firme, rompió el silencio de la sala. Izuku, absorto en su tarea, ni siquiera levantó la vista. Solo un poco más, mamá. Ya casi termino este prototipo. Inko dejó escapar un suspiro mientras se acercaba lentamente a su hijo. Aunque entendía su pasión, no podía ignorar los signos de agotamiento que comenzaban a notarse en él. Su caminar era silencioso, pero sus gestos estaban cargados de afecto cuando colocó una mano sobre el hombro de Izuku, queriendo transmitirle un poco de calidez y apoyo. Hijo, sé que has estado esforzándote mucho estos últimos meses. Su voz estaba impregnada de ternura, pero también de preocupación. Has estado estudiando con el Dr. Shiel, cumpliendo con tus clases normales y además trabajando en estos inventos. Me enorgullece lo que estás logrando, pero también necesitas descansar. Izuku apretó los labios por un momento, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, su mirada permanecía fija en el prototipo frente a él, como si detenerse siquiera a mirar a su madre significara perder un momento crítico. Lo sé, mamá, respondió con un tono suave pero firme, que reflejaba tanto su respeto hacia ella como su determinación. Pero si quiero ser un héroe, no puedo perder el tiempo. Inko lo miró detenidamente, su corazón dividido entre el orgullo y la preocupación. Recordó los días en que Izuku era un niño pequeño, corriendo por la casa mientras dibujaba bocetos de héroes y escribía listas interminables sobre cómo salvar al mundo. Ahora, ese mismo niño estaba frente a ella, más decidido que nunca, pero también más vulnerable. Con ternura, acarició su cabello, queriendo asegurarse de que su hijo sintiera su apoyo, pero también su deseo de verlo sano y fuerte. Solo prométeme que cuidarás tu salud, Izuku. Su tono era amable, pero había un matiz firme que dejaba claro que lo decía en serio. Trabajar duro es importante, pero también lo es tu bienestar. Izuku finalmente alzó la mirada hacia su madre. En sus ojos, la fatiga se mezclaba con una profunda gratitud. Sonrió levemente, un gesto que parecía iluminar momentáneamente la habitación. Lo prometo. Mientras Inko regresaba a su habitación después de asegurar que su hijo descansaría pronto, el ambiente quedó impregnado de una sensación de calidez y cariño, incluso en medio del esfuerzo incesante. Izuku volvió a su trabajo, sabiendo que no solo estaba construyendo herramientas para un futuro mejor, sino que lo hacía con el amor y apoyo incondicional de su madre como su mayor fortaleza. A la mañana siguiente. La luz del sol se filtraba suavemente por las ventanas del laboratorio de David Yeld. El ambiente tecnológico, normalmente lleno de actividad y emoción, estaba particularmente silencioso, interrumpido únicamente por el sonido del teclado y los datos que parpadeaban en las pantallas. David estaba absorto en su trabajo, revisando y analizando los registros del incidente con el acelerador de partículas, cuando Sonic entró en la sala. El erizo azul, aún cargando el peso de sus sueños confusos y perturbadores, dejó escapar un suspiro y se dejó caer en una silla frente al científico. Aunque intentaba mantener su actitud relajada, era evidente que algo lo inquietaba. Oye, Tok. Necesito preguntarte algo. La voz de Sonic tenía un tono inusualmente serio. David levantó la vista de su pantalla, su expresión cambiando a una mezcla de curiosidad y preocupación al notar el rostro cansado del erizo. Ajustó sus lentes, dejando de lado sus tareas para enfocarse completamente en él. ¿Sucede algo, Sonic? Pareces cansado. Sonic apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos, como si intentara ordenar sus pensamientos. He estado teniendo pesadillas raras. Veo a un tipo calvo con un gran bigote y una esmeralda gigante. Siento que debería saber quién es, pero no puedo recordar nada concreto.
Las palabras de Sonic parecían llenar la sala de una tensión palpable. David frunció el ceño y se inclinó ligeramente hacia él, intrigado y al mismo tiempo alarmado. Sabía lo importante que podía ser cualquier destello del pasado de Sonic, pero lo que describía el erizo sonaba inquietante. Eso es interesante, respondió David tras una breve pausa. Su tono reflejaba la delicadeza con la que quería abordar el tema. Hasta ahora, no hemos podido encontrar rastros de tu pasado en la base de datos de la isla. Puede que esos recuerdos sean clave para descubrir quién eres realmente. Sonic suspiró profundamente, inclinándose un poco más hacia adelante. Sus ojos normalmente brillantes estaban nublados por la frustración y la incertidumbre. Eso espero, porque esta sensación me está volviendo loco. Es como si estuviera olvidando algo importante. Antes de que David pudiera formular una respuesta que calmara las inquietudes de Sonic, las puertas del laboratorio se abrieron de par en par. Izuku entró casi corriendo, con una pila de bocetos en la mano y una energía contagiosa en su rostro. Su entusiasmo iluminó la habitación, disipando momentáneamente la seriedad del momento. Dr. Shiel, tengo una idea para mejorar la movilidad en combate sin necesidad de un don. Exclamó Izuku, claramente emocionado por compartir su nuevo concepto. David sonrió, reconociendo la pasión del joven inventor. Bien, veamos qué tienes. Su tono era paciente, pero mostraba un interés genuino. Izuku extendió sus bocetos sobre la mesa, señalando con entusiasmo cada detalle mientras hablaba. He estado pensando en un sistema de propulsión adaptable basado en la biomecánica de Sonic. Algo que permita a una persona sin habilidades especiales moverse a alta velocidad y reaccionar en combate. Sonic arqueó una ceja mientras observaba los dibujos. La complejidad del diseño y la pasión de Izuku lo impresionaron, pero no pudo evitar su característico toque de humor. Vaya, Deku, eso suena como algo sacado de una película de ciencia ficción. Izuku rió nerviosamente, consciente de que su idea podía parecer demasiado ambiciosa. Puede ser, pero si funciona, podría ayudar a personas sin dones a defenderse mejor. David examinó los diseños con detenimiento, tomando su tiempo para analizar cada detalle. Finalmente, asintió con un leve gesto de aprobación. Es un concepto fascinante. Con el material adecuado y más pruebas, podríamos desarrollar un prototipo funcional. La sonrisa de Izuku se amplió, reflejando su emoción y determinación. Haré lo que sea necesario para que funcione. Respondió con entusiasmo, lleno de esperanza. Mientras observaba a Izuku, Sonic sintió una calidez inesperada. Había algo en la forma en que el joven enfrentaba cada desafío, incluso sin poseer un don, que le recordaba a sí mismo en algún nivel. A pesar de no tener poderes extraordinarios, Izuku tenía una fuerza interior que lo hacía destacar, y eso llenaba a Sonic de una mezcla de orgullo y admiración. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, la mente de Sonic se desvió nuevamente hacia las imágenes que habían invadido sus sueños. La risa siniestra, el hombre calvo con el bigote exagerado, y esa esmeralda gigante seguían rondando en su mente como sombras persistentes. Aunque estaba rodeado de amigos y nuevas posibilidades, no podía ignorar la sensación de que algo peligroso se estaba acercando. Y por alguna razón, una voz en el fondo de su mente le susurraba que el tiempo se estaba agotando, y que muy pronto, tanto él como los demás tendrían que enfrentarse a algo que cambiaría todo. Capítulo 9. El ataque a Island. El sol resplandecía sobre la majestuosa Island, bañando de luz los imponentes rascacielos de cristal y acero que se alzaban hacia el infinito. Todo en la isla flotante respiraba vida y posibilidades, como si el aire mismo estuviera impregnado de entusiasmo. La inauguración de la I-Expo había encendido una chispa de inspiración en los corazones de inventores, científicos y empresarios que veían en este evento la oportunidad soñada de mostrar al mundo el fruto de sus ideas. Era un día que prometía cambiar el curso del futuro, una celebración del ingenio y la determinación humanas. Izuku Midoriya avanzaba entre la multitud con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Cada paso que daba era impulsado por el deseo de contribuir, de marcar la diferencia en un mundo que a menudo subestimaba a quienes no poseían dones. Junto a él, Melissa Shield irradiaba calma y seguridad, su presencia como un faro de apoyo mientras trabajaban juntos en los últimos retoques de su presentación. Aunque su stand no era tan imponente como otros, su trabajo reflejaba algo mucho más valioso: pasión y propósito.
Izuku, relájate un poco, dijo Melissa con una sonrisa que parecía iluminar la atmósfera a su alrededor. Tu trabajo es increíble, seguro que muchas personas se interesarán en él. Izuku suspiró profundamente, intentando disipar sus dudas. Lo sé, pero es la primera vez que muestro algo mío en un evento de esta magnitud. Si mis ideas pueden ayudar a personas sin dones como yo, entonces todo este esfuerzo habrá valido la pena. En un rincón más apartado, Sonic observaba la escena con los brazos cruzados y una sonrisa confiada, como un mentor silencioso listo para intervenir si era necesario. Vamos, Izuku, si puedes enfrentarte a criminales y sobrevivir, esto no debería ser tan difícil. Su tono era despreocupado, pero sus palabras estaban llenas de aliento. El ambiente era una mezcla de entusiasmo y admiración. Cada esquina de la e-Expo vibraba con la promesa de un mañana más brillante. Sin embargo, esa vibración de esperanza se transformó en un latido ominoso cuando un estruendo resonó de repente, sacudiendo la estructura. Las luces de emergencia parpadearon, bañando el lugar en un resplandor inquietante, y una voz robótica rompió el bullicio. Alerta de seguridad. Procedan con calma. La calma, sin embargo, había desaparecido. El caos se apoderó del lugar mientras un grupo de villanos armados irrumpía, tomando rehenes y cerrando todas las salidas. David y otros científicos quedaron atrapados en el sector de desarrollo tecnológico, generando una ola de angustia entre los presentes. Papá está en peligro, exclamó Melissa, sus ojos llenos de preocupación mientras observaba a su alrededor en busca de una solución. El corazón de Izuku latía con fuerza, no por el miedo, sino por la determinación que crecía en su interior. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Sonic asintió, con un brillo electrizante de emoción en sus ojos. Es hora de la acción. Y así, en medio de la confusión y el peligro, una nueva historia estaba a punto de escribirse. Una historia que pondría a prueba su valor, sus habilidades y su fe en el propósito que los había llevado hasta aquí. La tensión se palpaba en el ambiente, y cada segundo contaba. Lo que les esperaba no solo definiría el futuro de la e-Expo, sino también el destino de las muchas vidas que dependían de ellos. Todo estaba por decidirse, y la cuenta regresiva había comenzado. Aprovechando su velocidad, Sonic se adelantó sin vacilar, convirtiéndose en un borrón azul entre el caos. Su aguda visión captó de inmediato la situación. Los villanos, liderados por un hombre de aspecto imponente con una armadura negra y un casco metálico, actuaban con una precisión aterradora. Organizaban su ataque con tácticas calculadas, utilizando dispositivos de inmovilización para neutralizar a los héroes presentes. A pesar de la tensión, Sonic mantenía la calma. Sabía que la velocidad no era su única arma. Su experiencia y determinación también jugarían un papel crucial. Izuku, aunque sentía un nudo de miedo en el estómago, sabía que no podía flaquear. Respiró hondo y miró a Melissa, quien estaba junto a él con una mirada mezcla de preocupación y apoyo inquebrantable. Con sus manos temblorosas, activó un par de botas potenciadas que había diseñado para mejorar su movilidad y maniobrabilidad en situaciones extremas. No sé si funcionarán al 100%, pero es ahora o nunca, murmuró con determinación. Melissa le dio una palmada alentadora en el hombro. Si alguien puede hacerlo, eres tú, Izuku, dijo con una sonrisa firme, antes de observar cómo su amigo daba el primer paso hacia la batalla. Sonic e Izuku se lanzaron a la ofensiva como un equipo perfectamente sincronizado. Sonic, usando su velocidad sobrehumana, se movía como un rayo, desarmando a los enemigos antes de que pudieran reaccionar. Su confianza y agilidad infundían esperanza en quienes alcanzaban a verlo en acción. Por su parte, Izuku se adaptaba rápidamente al calor del combate, utilizando sus gadgets con creatividad y precisión. Maniobraba entre los escombros, esquivando ataques y buscando puntos estratégicos para desbaratar los planes de los villanos. Sin embargo, los villanos, lejos de rendirse, comenzaron a reagruparse. El líder de la invasión fijó su mirada en Sonic, su tono lleno de burla y desafío. Así que tú eres ese ser especial del que hablan los informes, veamos de qué estás hecho. Sus palabras resonaron con un tono sombrío, anticipando un movimiento calculado. Sin previo aviso, el villano disparó un dispositivo que liberó una onda de energía. El impacto fue directo contra Sonic, haciéndolo tambalear. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Algo dentro de Sonic reaccionó a la energía de una manera extraña, despertando recuerdos enterrados. Sintió un latido profundo y desconocido en su pecho, mientras imágenes borrosas invadían su mente.
Una esmeralda gigante resplandeciente y un científico de bigote extravagante. Eran fragmentos fugaces, pero dejaron una huella inquietante. ¿Qué fue eso?, murmuró Sonic, con una expresión de desconcierto que rara vez se veía en él. Izuku, notando la vacilación de su compañero, gritó con urgencia. Sonic, aguanta. Sus palabras eran más que un llamado. Eran un recordatorio de que no estaban solos en esto. El erizo azul sacudió la cabeza, sus ojos recuperando el enfoque y la determinación habitual. No sé qué fue eso, pero no dejaré que me detenga, respondió con firmeza, volviendo a ponerse en marcha. La batalla estaba lejos de terminar, y el desafío seguía creciendo. Con los héroes aún inmovilizados y los villanos avanzando en sus planes, todo recaía en las manos de Izuku y Sonic. Aunque la situación parecía sombría, el vínculo que habían formado brillaba con fuerza. Eran un equipo, y mientras trabajaran juntos, había esperanza. Pero los misteriosos recuerdos de Sonic planteaban una pregunta inquietante. ¿Qué más podría despertar en su interior? La lucha por la EXPO apenas comenzaba, y lo que estaba por venir no solo probaría su valentía, sino también los lazos que los unían. Capítulo 10. La llamada del destino. La alarma de emergencia resonaba ensordecedora por toda Island, como un grito de advertencia que se mezclaba con el eco de pasos apresurados, los gritos de los rehenes y el caos que había desatado la invasión de los villanos. A pesar de la atmósfera cargada de peligro, en el centro de la sala de exhibiciones se erguían Izuku y Sonic, rodeados por los villanos que aún permanecían en pie, listos para enfrentarlos con furia. El cansancio pesaba en cada músculo, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. En sus ojos ardía una llama inquebrantable de valor y determinación. Izuku miró a su alrededor, el corazón latiendo con fuerza. Era consciente de que la situación era abrumadora, pero se negaba a rendirse. Tenía que encontrar una solución. Con la respiración agitada, apretó los puños y habló con firmeza, aunque su voz tembló por un breve instante. Izuku Midoriya. No nos rendiremos, somos héroes, y los héroes siempre encuentran la manera de vencer. Sonic, a su lado, lo observó con una sonrisa confiada y un brillo de desafío en sus ojos. Aunque sus propias fuerzas comenzaban a flaquear, su espíritu permanecía indomable. Estaba decidido a demostrar que incluso ante las mayores adversidades, siempre había lugar para la esperanza. Sonic. Exacto, Izuku. Y ahora, vamos a darles una lección que no olvidarán. Con un breve intercambio de miradas, los dos compañeros tomaron aliento y se prepararon para el enfrentamiento. Izuku activó sus guantes prototipo, que comenzaron a canalizar energía eléctrica a través de sus manos, el destello azulado iluminando su rostro lleno de resolución. Mientras tanto, Sonic ajustó su postura, cargando su cuerpo para lanzar un poderoso Spin Dash, su movimiento característico que le permitía cortar el aire con una velocidad arrolladora. El suelo tembló cuando los villanos avanzaron con intenciones hostiles, coordinando sus ataques. Sonic fue el primero en moverse, un borrón azul que zigzagueaba entre los enemigos con una rapidez que los dejaba desorientados. Cada uno de sus movimientos era preciso, calculado. Golpeaba con contundencia y esquivaba sin perder el ritmo, derribando villanos uno tras otro. Por su parte, Izuku intentaba mantenerse a la altura, esquivando obstáculos y lanzándose con audacia contra sus enemigos. Con sus gadgets y su determinación como armas, lograba maniobrar entre los ataques y neutralizar las trampas que los villanos le tendían. Sin embargo, la desventaja numérica comenzaba a hacer mella en él. Por cada villano que lograba derribar, parecía que dos más se alzaban en su camino. En un momento crítico, uno de los villanos logró acorralar a Izuku. Sostenía una enorme tubería con ambas manos, levantándola con la intención de golpearlo con brutalidad. Izuku retrocedió un paso, la mirada fija en el arma que se cernía sobre él. Su respiración se volvió errática y su cuerpo se paralizó, el miedo apoderándose de él como una sombra pesada. Izuku Midoriya. No puedo. El villano alzó la tubería, listo para asestar el golpe, pero antes de que pudiera hacer contacto, una ráfaga azul cruzó el aire. En un abrir y cerrar de ojos, Sonic apareció a su lado, sujetándolo firmemente por los brazos y, con un giro veloz, lo lanzó hacia adelante, alejándolo del peligro inminente. Sonic. Vamos, Izuku. Tú también puedes hacer esto. Las palabras de Sonic resonaron con fuerza en el corazón de Izuku, como un faro en medio de la oscuridad. Inspirado por su compañero, el joven héroe recuperó el control de sí mismo.
Había llegado tan lejos, enfrentado tantas dificultades, que no podía permitirse caer ahora. La batalla apenas comenzaba, y mientras tuvieran fe el uno en el otro, sabían que podían superar cualquier obstáculo. Entre el rugido del combate y el brillo de la esperanza que compartían, ambos se lanzaron nuevamente al enfrentamiento. La victoria podía parecer lejana, pero para ellos, era un camino que estaban decididos a recorrer juntos, sin importar lo que se interpusiera en su camino. La alarma de emergencia seguía retumbando en el aire, como un oscuro recordatorio del caos que reinaba en la sala de exhibiciones. Entre las sombras y los destellos de luces intermitentes, Izuku giró en el aire, su cuerpo rodeado por la energía que fluía a través de sus botas prototipo. Sin saberlo, había imitado perfectamente el spin dash de Sonic, lanzándose con una fuerza descomunal hacia un grupo de villanos. El impacto fue contundente, los derribó a todos en un solo movimiento, dejando un pequeño cráter en el suelo y levantando polvo a su alrededor. Izuku Midoriya. Eso fue increíble. Exclamó con asombro, su respiración agitada y sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y emoción. Sonic, que había presenciado la escena desde una distancia cercana, sonrió ampliamente, mostrando sus característicos colmillos. Su actitud relajada pero segura irradiaba confianza. Sonic. Lo hiciste genial, amigo. Ahora terminemos con esto. La conexión entre ambos se había fortalecido en el calor de la batalla. Con la moral en alto y un vínculo forjado en medio de la adversidad, los dos comenzaron a coordinarse con precisión casi quirúrgica. Izuku avanzaba con golpes precisos, canalizando la energía eléctrica a través de sus guantes, mientras Sonic se movía con una velocidad vertiginosa, desarmando y neutralizando a sus enemigos con una destreza imparable. Cada ataque estaba cargado de valor y un deseo inquebrantable de proteger a los inocentes. Por un momento, la balanza de la batalla parecía inclinarse a su favor. Los villanos caían uno tras otro, incapaces de mantenerse al ritmo del dinámico dúo. Pero entonces, una risa grave y profunda resonó en el aire, haciendo eco en los pasillos como un trueno siniestro. Villano principal. JM. Interesante. Pero esto aún no ha terminado. De entre las sombras emergió la figura del líder de los villanos, un ser imponente cuya presencia era suficiente para congelar el ambiente. Su armadura negra brillaba con un resplandor metálico, y las líneas rojas que la atravesaban daban la impresión de que estaba viva, pulsando con energía oscura. Su casco metálico ocultaba su rostro por completo, pero unos ojos de un rojo incandescente brillaban intensamente desde las aberturas, como dos brasas de fuego. Su voz, distorsionada y grave, llevaba consigo un peso que infundía temor. Con un movimiento de su mano enguantada, el villano principal comenzó a absorber los cuerpos de los subordinados caídos. Los villanos derrotados eran arrastrados hacia él como si fueran sombras líquidas, sus formas distorsionándose mientras sus extremidades y rostros se fusionaban en una grotesca amalgama. La criatura resultante era una masa monstruosa de músculos, extremidades adicionales y rostros aterrorizados que parecían gritar en silencio desde la superficie. La criatura emitía un rugido gutural que reverberó por toda la estructura. Izuku Midoriya. No puede ser, murmuró, retrocediendo instintivamente ante la abominación que tenía frente a él. Sonic, por su parte, apretó los puños con fuerza. Una corriente extraña recorrió su cuerpo, como un escalofrío que no podía ignorar. Había algo inquietantemente familiar en esa monstruosidad, aunque no lograba comprender por qué. Sonic. Izuku, concéntrate. No podemos dudar ahora. Las palabras de Sonic eran claras y directas, llenas de valentía. Izuku, al mirar a su compañero, notó la firmeza en su rostro, y esa expresión fue suficiente para infundirle coraje. Era el recordatorio de que no estaban solos en esta lucha. Izuku Midoriya. Sí, luchemos juntos. Respondió con determinación renovada. El dúo dinámico estaba a punto de lanzarse al ataque, pero un estruendo aún más fuerte sacudió el edificio, interrumpiendo sus movimientos. Las paredes temblaron y, como si el tiempo se detuviera, la monstruosidad villana fue aplastada de golpe contra el suelo, dejando un enorme cráter en el centro de la sala. Desde las alturas, una imponente figura se alzó, irradiando un aura de fuerza y seguridad. Estoy aquí. El gran símbolo de la paz, All Might, había llegado. Su sonrisa confiada brillaba con fuerza incluso en la penumbra de la destrucción.
Con un solo golpe, lleno de la energía arrolladora que lo caracterizaba, desmanteló a la criatura, desintegrándola en un cúmulo de escombros inofensivos. El villano principal, ahora reducido y debilitado, cayó al suelo, su armadura destrozada y sus ojos brillantes apagados. La batalla había terminado, y el símbolo de la paz había llegado en el momento más oportuno, devolviendo la esperanza a todos los presentes. Pero en medio del alivio, Sonic y Izuku compartieron una mirada. Ambos sabían que esta victoria no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Después de que todo se calmó, All Might se acercó a Izuku y Sonic, colocando una mano en cada uno de sus hombros. All Might. Han hecho un gran trabajo, jóvenes. Su valentía es digna de los verdaderos héroes. Izuku sintió un nudo en la garganta. Había recibido el reconocimiento de su mayor ídolo. Sonic, por otro lado, sintió algo diferente, como si este evento no fuera lo que esperaba. Sonic. Gracias, All Might, pero siento que este no es el final. Izuku miró Rilla. Sonic. Ambos compartieron una mirada cómplice. Izuku sabía que su camino estaba decidido. Mejoraría sus inventos y aplicaría agua. Y Sonic debía seguir avanzando, descubrir la verdad de su pasado y su futuro. El destino de ambos estaba a punto de tomar un giro inesperado. A partir de aquí comienza el segundo arco, espero que les haya gustado, sé que los primeros capítulos estuvieron algo flojos, pero después de investigar todos, los pocos, fanfics de Sonic en otros mundos, entendí que no hay una forma perfecta de introducir a Sonic en un mundo ajeno, así que, para los que tuvieron la paciencia para llegar hasta aquí, gracias por ver. Y si quieren que lo continúe, por favor déjenlo en los comentarios y dejen su like que me anima mucho a seguir adelante. Y claro, díganme que amaron, que odiaron, que la crítica me sirve de mucho y agradezco mucho la retroalimentación. Sin más que decir, nos vemos en la próxima.